Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Janet Franco, soy bioquímica, residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco, sede Resistencia, y hoy le voy a presentar mi ateneo que realicé por mi rotación en el servicio de microbiología del Laboratorio Central de Salud Pública, al cual lo nombré Infecciones asociadas a actividad sexual, un poco sobre Gardnerella y su sociedad. Entonces, para arrancar, la tabla de contenidos de lo que voy a abordar va a ser el aparato genital, la fisiología y los colonizantes habituales, alteraciones del flujo vaginal, sus causas, vaginosis y vaginitis, microorganismos involucrados y su diagnóstico, y un poco de estadística y las conclusiones a las que abordé. Para arrancar entonces vamos a ver un poco sobre el aparato genital. El aparato genital femenino se compone de los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. La vagina es el único órgano del aparato genital femenino que se encuentra colonizado, y esta colonización va a depender principalmente de los niveles hormonales de las mujeres. Entonces vamos a ver que dentro del aparato genital femenino va a ir variando la colonización dependiendo la edad del paciente. Vamos a ver que en un neonato, como tiene el aporte de estrógenos de la madre, tiene un mayor contenido de glucógeno que es debido a una mayor maduración del epitelio vaginal, con lo cual este glucógeno va a ser utilizado por las células y va a ser convertido en lactato, el cual va a aportar al pH vaginal, por lo cual en un neonato recién nacido el pH vaginal va a ser un pH ácido y va a ser un ambiente propicio para la colonización de especies como el lactobacillus. A partir que la niña crece hasta la edad puberal, van a bajar los estrógenos, por lo tanto el epitelio el epitelio vaginal no se va a desarrollar, por lo tanto vamos a tener un menor aporte de glucógeno que lo aportan estas células, un pH vaginal que va a ser neutro, y la microbiota que va a abundar va a ser escasa y principalmente está relacionada con la microbiota del tracto gastrointestinal. Al llegar a la pubertad, los estrógenos aumentan y con ello aumenta el glucógeno y el pH disminuye, y ya vamos a tener una microflora mixta que luego se acentúa la flora propia de la vagina de la mujer, que están conformadas por lactobacillus. Buenas tardes. En la menopausia, con el descenso de los estrógenos, vamos a tener otra vez un aumento del pH y va a predominar una microbiota mixta. Entonces, y con respecto al aparato genital masculino, solamente a modo de información, va a estar solamente va a estar colonizada la uretra distal, y los microorganismos más habituales van a ser enterobacterias, Enterococcus, Staphylococcus negativa, Corynebacterium, entre otros, y es importante saber que las secreciones de la glándula del sistema reproductor masculino son alcalinas, a diferencia del pH vaginal, que es ácido. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del lactobacillus, que corresponden a la microbiota habitual vaginal femenina. Los lactobacillus son gram positivos, son anaerobios facultativos, y se conocen más de 20 especies. El primero quien abordó, descubrió y los describió fue Doederlein en 1892, y los lactobacillus que más se presentan con mayor frecuencia en vaginas son el Lactobacillus crispatus, el Lactobacillus jansseni y el Lactobacillus gasseri. Y por otro lado también hay predominancia del Lactobacillus linear, pero ya vamos a ver por qué esto lo pongo aparte. Estos lactobacillus, llamados lactobacillus de Doederlein por mucho tiempo,
ciertas características que van a permitir la protección del epitelio vaginal. Una de ellas es la adherencia específica a las células epiteliales, ya sea por fibroblastos o por otras proteínas propias de las células, van a permitir que estos lactobacillus se adhieran a las células epiteliales vaginales y que la protejan de la colonización por otros microorganismos que pueden ser potenciales patógenos. Y por otro lado, tenemos la producción de compuestos antimicrobianos por estos microorganismos, donde encontramos la producción de ácido láctico. Se vio que el 80% del ácido láctico que hay en vagina corresponde al producido por lactobacillus, el 20% restante lo producen las células epiteliales propias de vagina, y hay una diferenciación que las células epiteliales forman el D ácido láctico y las bacterias forman el ácido láctico, y la relación entre el D y el estrógeno y el levóspiro es importante para la regulación inmunitaria del microambiente vaginal. Por otro lado, también producen peróxido de hidrógeno, que va a actuar como bactericida. Se vio que Lactobacillus crispatus y Ginseng forman altas cantidades de peróxido de hidrógeno, mientras que Baceri produce muy poca cantidad, y el Lactobacillus bitters no produce peróxido de hidrógeno y tampoco produce bactericinas. Las bactericinas también actúan como bactericidas. Entonces, estos tres componentes van a ser los más principales y los que van a ayudar al lactobacillus a mantener el ambiente vaginal protegido. Entonces acá para ver nomás, le traje cómo está conformada la microbiota vaginal, donde en un estado sano vamos a tener Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri y Lactobacillus ginseng, y el Lactobacillus bitters se ha asociado a un aumento en el pH vaginal y asociado a una microflora transitoria, y también se ha visto en caso de disbiosis vaginal y asociado a vaginosis bacteriana. Entonces, este lactobacillus, aunque puede estar presente, no se lo considera como el protector del epitelio vaginal. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar el ecosistema vaginal? Vamos a tener cambios en la conducta sexual, ya sea cambio en la pareja, inicio precoz en las relaciones sexuales y múltiples parejas, van a modificar el microambiente vaginal, también cambios hormonales, ya sea vaginitis atrófica, que se puede presentar en las mujeres que llegan a la menopausia, o cambios hormonales en el embarazo, productos intravaginales como lubricantes, espermicidas, duchas vaginales, óvulos, todo aquello que altere el pH y el contenido vaginal, enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades autoinmunes o inmunosupresoras, la farmacoterapia, que puede barrer con todos los lactobacillus presentes en vagina, utilizando antibióticos de amplio espectro, corticoides, entre otros, y también el desplazamiento de los lactobacillus por microorganismos endógenos. Entonces todo esto nos puede llevar a una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? La disbiosis es un desequilibrio en el número o tipo de colonias microbianas que colonizan al hombre. Principalmente en el ámbito de la vagina, la disbiosis vaginal se va a definir como una condición polimicrobiana que se caracteriza por una baja presencia de lactobacillus, principalmente los lactobacillus productores de peróxido de hidrógeno, y un sobrecrecimiento de anaerobios. Y las disbiosis más comunes que se presentan van a ser la vaginosis bacteriana, y las menos frecuentes, pero que también encontramos, son las vaginitis aeróbicas. Todas estas alteraciones en el microbioma vaginal van a llevar a un aumento del flujo vaginal. Entonces vamos a ver que podemos tener un flujo vaginal normal, que se relaciona con el flujo vaginal propio del ciclo ovulatorio, en donde cuando aumentan las progesteronas, al final del ciclo vamos a tener un moco que es más pegajoso, más cremoso, que nos va a permitir la motilidad o movilidad de los espermatozoides, y en la etapa ovulatoria, que es donde aumentan los estrógenos, este moco va a ser
más fluido, más líquido, más rico para que el espermatozoide pueda moverse. Y las características del flujo vaginal normal va a ser que no se pega a las paredes de la vagina. Y también podemos tener flujo vaginal anormal, que dentro de las causas podemos tener causas no infecciosas, como ser aquellas que produzcan alguna irritación, alguna alergia, otra vez cambios hormonales, iatrogénicas, entre otras, y causas, causas infecciosas que podemos diferenciarlas en las que son infecciones de transmisión sexual, como las tricomonas, el gonococo, la clamidia, y las que no son enfermedades de transmisión sexual, a las que se llaman en alguna bibliografía infecciones endógenas, y que son la vaginosis bacteriana, la candidiasis, la vaginitis aeróbica, la lactobacilosis y la vaginosis citolítica, y es este tema el que vamos a abordar. Yo principalmente les voy a hablar de la vaginosis bacteriana y de la vaginitis aeróbica, y no voy a abordar el tema de la candidiasis porque ya lo había hablado Daniela en su Ateneo, que también realizó por la rotación en el servicio. Cualquier consulta sobre candidiasis pueden consultar o consultarla. Entonces vamos a empezar con lo que nos compete, que es vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es un síndrome polimicrobiano del microbioma vaginal que se va a caracterizar por la ausencia de lactobacillus vaginales productores de peróxido de hidrógeno. Como ya les dije, es la disbiosis más común, es la causa más común de exudado vaginal, que puede ser abundante, que puede llevar a un prurito, a un ardor y olor a mina, o sea, olor a podrido, tanto en embarazadas como en no embarazadas. Se asoció a muchísimos patógenos microbianos potenciales que pueden generar la vaginosis bacteriana, pero los mayormente implicados en esta etiología son la Gardnerella vaginalis y el Atupobium vaginae, que son a los que más se le presta atención ahora. Entonces, como ya dije, dentro de las características vamos a tener una inflamación de la mucosa, que va a tener prurito, mal olor, enrojecimiento, ardor, mucha secreción, y por otro lado, ausencia de exudado leucocitario, o sea, no vamos a tener reacción inflamatoria vaginal. Esta es una característica de la vaginosis. Las complicaciones asociadas a la vaginosis bacteriana van a ser la coriomionitis, la salpingitis, enfermedades inflamatorias pélvicas, aborto espontáneo, ruptura prematura de membrana, parto prematuro, endometritis postparto, infecciones de las heridas porquirúrgicas y riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual. Entonces es muy importante que prestemos acá atención a que las embarazadas son un grupo que tienen mucho riesgo de, si tienen vaginosis bacteriana, de padecer alguna complicación tanto en el embarazo como post-embarazo. Entonces va a ser una población a la que le tenemos que prestar más atención, digamos. Con respecto a la epidemiología de esta entidad, se realizaron muchos estudios evaluando distintas características de la población, tanto personas individuales como, por ejemplo, ser la genética, la dieta, el tabaquismo, la higiene de las personas. También se estudió a poblaciones, en comunidad, en su relación, y se sigue estudiando porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que lleva a generar esta patología. Y el problema la problemática más puntual es que hay formas imprecisas en que se realiza el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Vamos a encontrar diferentes estudios que van a utilizar diferentes criterios para llegar a una vaginosis bacteriana, y es como que no hay una unificación o no existe una definición única aceptada para esta entidad, por lo cual lleva a confusiones y a sobrediagnósticos o subdiagnósticos de esto. Entonces, me pareció que es importante que tenemos varios aspectos a destacar en cuanto al estudio de esta entidad en los últimos años. La vaginosis bacteriana se realizó un estudio transversal y longitudinal y
se ha visto que está ligada a la actividad sexual. Se asoció a un bajo uso de preservativo. Las mujeres con vaginosis bacteriana tienen un mayor número de parejas sexuales en comparación con aquellas que no tienen vaginosis bacteriana. Aparecen más tempranamente en aquellas mujeres que son activas sexualmente. Hay un reservorio en el hombre, donde se vio que estos microorganismos pueden albergarse tanto en el surco suprapucial y en la uretra distal. También se asoció al uso del tabaco, o sea, el consumo de tabaco. Se ha asociado a la transmisión sexual entre mujeres, al sexo de una mujer con otra mujer, y al sexo oral receptivo. Se vio que la circuncisión disminuye la probabilidad en mujeres pareja de estos hombres a tener vaginosis bacteriana. La uretritis gonocócica no gonocócica es más frecuente en hombres parejas de estas mujeres que tienen vaginosis bacteriana. También se asoció a galanocostitis por Gardnerella vaginalis en hombres, y hay una concordancia entre biotipos y oligotipos de Gardnerella entre parejas sexuales. Entonces todo esto lleva a que ya sea una infección que está asociada a la actividad sexual, y que hoy en día se pregunte si realmente es una infección de transmisión sexual o no lo es. Pero tenemos como contraparte que también se ha encontrado vaginosis bacteriana en mujeres que no han tenido relaciones sexuales, y por lo tanto es todavía, sigue siendo una pregunta y un tema a seguir investigando. Con respecto a los microorganismos que vamos a encontrar en la vaginosis bacteriana, yo le dije que es un síndrome polimicrobiano. Los que más se asocian son la Gardnerella vaginalis y el Atopobium vaginae. También hay bacterias que se llaman bacterias asociadas a vaginosis bacteriana, que son de 3 tipos y están relacionadas con el Phylum Clostridium. También se relacionan a esta Actinomyces, Mobiluncus, Prebotella, Propionobacterium, entre otras. Estos últimos están muy relacionados con la evasión del sistema inmune, la conversión de ácido láctico a otro tipo de ácidos. Hay muchos de estos microorganismos que también pueden generar ácido láctico y tener un pH ácido en la vagina. Entonces, todos estos microorganismos están en constante estudio, pero los que más asociados a esta entidad son la Gardnerella, como te le dije, y el Atopobium vaginae. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la Gardnerella y por qué es el centro de atención en esta patología. La Gardnerella vaginalis fue aislada en 1953. En 1954, Gardner y Dux la asocian a vaginitis bacteriana inespecífica. Son bastones pleomórficos pequeños, son inmóviles, no capsulados, no forman esporas, son a la atención de gran variables, anaerobios facultativos, pueden tolerar un ambiente con alto potencial redox, se adhieren a las células mediante un pili, son catalasa y oxidasa negativos, son betas hemolíticos en sangre humana, pero no en sangre de oveja, y tiene la superficie cubierta por fimbrias. Se ha demostrado que la sensibilidad de la detección de Gardnerella vaginalis en vaginosis bacteriana es un 100%, y con una especificidad del 49%, y además a menudo se detectan mujeres, la Gardnerella vaginalis se detectan mujeres que no tienen vaginosis bacteriana, así como mujeres con y sin actividad sexual, y se ha detectado también en hombres que son parejas de mujeres que tienen vaginosis bacteriana. Dentro de los factores de virulencia de este microorganismo tenemos varios. Las vaginolicinas, que son citolicinas, que lo que hacen es, van a producir un poro en las células para producir su lisis, se asocian a CD59 y es muy necesaria la presencia de colesterol en las membranas de estas células para que produzca su lisis. Cialidasas y putresinas, las cialidasas están muy relacionadas con
con la degradación del moco vaginal y con eso con la evasión de la respuesta inmune. Las elidasas también van a liberar lisinas y otros aminoácidos que van a permitir un ambiente propicio para la nutrición de estos microorganismos y para el cambio de pH a un pH más básico. Las peptidasas, bueno, tienen la misma función. Las fosfolipasas se ha visto que van a liberar ácido araquidónico y van a llevar a la formación de leucotrienos, tromboxanos, entre otros, que van a producir un ambiente inflamatorio, un ambiente hostil, y está relacionado principalmente a embarazos, a partos prematuros y a embarazos complicados. No sé si a preeclampsia en sí, pero tiene una relación directa con esto. Y las adhexinas, que van a permitir la adherencia de este microorganismo a las células epiteliales. También se está estudiando porque dicen que la Gardnerella tiene la capacidad de modificar el citoesqueleto de la célula, y lo que hace es llevar a que la célula la incorpore adentro de ella para ser más resistente a microorganismos, pero esto todavía no está totalmente comprobado. Y bueno, y esta adherencia también con esta adherencia tiene la capacidad también de formar biofilms. Las células se van a adherir mediante la codificación de un pili que tiene en su gel, se adhieren, luego se coagregan a otras bacterias, ya sea porque las otras bacterias también forman microcolonias y se agregan a la Gardnerella, o porque se van adhiriendo en cascada y van a formar una colonia grande, un biofilms, van a liberar material nucleico, que van a llevar a la formación de un exopolisacárido, y todo esto, bueno, dicen que tienen mecanismo de comunicación por quorum sensing, y lo que hacen es tener más resistencia a todos los antimicrobianos que se le prueban. La producción de biofilms fue muy estudiada y fue muy importante porque luego se observó y se estudió que se encontraron biofilms y también blue cells en orina y en semen de pacientes masculinos que tenían sexo o que eran parejas de mujeres con vaginitis bacteriana. Entonces se armó la última teoría con respecto a cómo se genera la vaginosis bacteriana, que es la teoría polimicrobiana, que ya la vamos a ver. Bueno, acá una fotito nada más de cómo se ven los biofilms por Fish de Gardnerella y de Gardnerella asociada a Topobium, y cómo lo podemos ver en un gram. Son fotos que encontré en diferentes artículos. Y bueno, y para terminar un poco hablando de Gardnerella, que la Gardnerella presenta diferentes biotipos. Generalmente hay estudios donde dicen que hay hasta 32 biotipos. Los más estudiados son estos 8 biotipos, que se van a diferenciar porque presentan una reacción distinta de la beta-galactosidasa, la lipasa y la hidrólisis del glutarato. Y en este estudio, ellos estudiaron a 143 pacientes o 143 muestras y asociaron que los biotipos 1, 2 y 7 corresponden, no, 1, 2 y 6 se movió el coso, corresponden a biotipos que tienen mayor patogenicidad. Fíjense que tienen mayor nivel de adherencia, de producción de biofilm, de hidrofobicidad, entre otras cosas, que las hacen más patógenas. Entonces también está la teoría de que estas Gardnerellas vaginalis que se pueden, que se aíslan en estas mujeres que tienen vaginosis bacteriana, pueden ser más patógenas que aquellas que están en la flora normal. Y eso es a lo que llegaron, que los biotipos 2, 6 y 1 se asociaron a vaginosis bacteriana y son los biotipos que tienen mayor patogenicidad.
Con respecto a la Topobium vaginae, solamente es contarles que son pocos gram positivos pequeños, alargados, tanto en pares como en cadenas, que son anaerobios facultativos, inmóviles y que generan ácido láctico, tienen una susceptibilidad a metronidazol variable y son fuertes desencadenantes de inflamación y respuesta inmunitaria. La Topobium vaginae es una de las especies bacterianas que junto a la Gardnerella forman generalmente las biopelículas polimicrobianas en la vaginosis y representa de 1 a un 54% de la masa de esta biopelícula. Y hay estudios donde dicen que tiene una mayor especificidad buscar a Topobium vaginae que buscar Gardnerella vaginalis en el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Con respecto a las teorías que hay sobre cómo se genera la vaginosis bacteriana, existen 3 modelos. El primer modelo es la de opresión del Lactobacillus, en el cual lo único que dice es que la vaginosis bacteriana se produce por disminución de los lactobacillus en el contenido vaginal, y esto lleva a que estos anaerobios puedan crecer y desarrollarse en este ambiente. Hay teorías que están en contra de este modelo porque se han visto mujeres con casi nada de lactobacillus que no producen vaginosis bacteriana. Entonces este modelo como que ya se lo descartó. El modelo del patógeno primario habla de la Gardnerella como el centro causante de la infección de esta vaginosis bacteriana, en donde la Gardnerella invade, lleva a un estado transicional en el cual hay la misma cantidad de lactobacillus que de microorganismos anaerobios, y permite con todos sus sistemas, sus factores de virulencia, predominar y desplazar los lactobacillus y así asociarse a otras bacterias y generar la vaginosis bacteriana. Y en tercer lugar está el modelo del patógeno polimicrobiano, que está relacionado a la formación de biofilms, como ya les conté, en donde dice que la vaginosis bacteriana se genera por contacto sexual, en donde lo que se traspasa de una persona a otra serían estas biopelículas con todos estos microorganismos en estas biopelículas, digamos, y que todos en conjunto van a llevar a la infección, digamos. No sé si se entendió más o menos, pero bueno, es el modelo polimicrobiano es el que más ha servido en este momento. Con respecto al diagnóstico de la vaginosis bacteriana, existen varios criterios. Por un lado tenemos el criterio de Amsel, por otro lado el criterio de Nussel, y por otro lado otros tipos de criterios. El criterio de Amsel tiene 4 puntos importantes. En ellos se observa el flujo vaginal, que tiene que ser filante, homogéneo, blanco y adherido a las paredes, y se determina el pH vaginal, que tiene que ser mayor a 4,5, y la producción de aminas por la reacción con el hidróxido de potasio al 10%, que da un color a pescado característico. Y la presencia de Club-Cells en el gramo. Este criterio de Amsel tiene una sensibilidad y una especificidad que varía de 37 a 70% de sensibilidad y de 94 a 99% de especificidad, y se ha visto que tienen problemas de sobrediagnósticos debido a que existen muchas mujeres asintomáticas diagnosticadas y tienen mucha falta de sensibilidad. Entonces, la vaginosis bacteriana se va a caracterizar por un aumento del pH, la prueba de aminas que va a dar positivo y una secreción vaginal que va a ser grisácea homogénea para el criterio de Amsel. Con respecto al criterio de Nussel, lo que hace es dar puntajes dependiendo de lo que se ve en el GRAM,
tiene un puntaje que va de 0 a 4, dependiendo de la cantidad de lactobacillus, pneumococci y de anaerobios que se ve en el Gram. Y después, a partir de... Creo que no me va a dejar. No, quedó atrás. Bueno, a partir de esta puntuación, después se va a una tablita y los valores de Nuken mayores de 7, o sea, de 7 a 10, van a corresponder a una vaginosis bacteriana. Estos criterios tienen alta precisión y fiabilidad diagnóstica, pero se prefiere y se aconseja que para vaginosis bacteriana se emplee una combinación de criterios con al menos una puntuación de Nuken del 7 y criterios de Amsel positivos, independientemente de los síntomas. Ahora, la participación de especies como Topobium vaginal, Uraplasma, Mycoplasma, que no se pueden detectar mediante tinción de Gram, necesitan una prueba molecular confirmatoria adicional para medir otros agentes etiológicos, que ya lo vamos a ver. Con respecto a los otros métodos que nombré, existen hoy en el mercado muchos métodos moleculares, así como metabolómica y proteómica, que están haciendo auge y permiten, a través del estudio molecular, diferenciar los géneros y las especies de los microorganismos que se presentan en el exudado vaginal. Acá yo le traje un ejemplo que es un cassette de DVD que mediante sondas permite detectar, permite aislar diferentes microorganismos que pueden estar en el contenido vaginal con total exactitud. Y con respecto al tratamiento, generalmente se trata con metronidazol o clindamicina, pero se ha visto un 50-70% de recurrencias en estas pacientes, y lo que se recomienda hoy en día es que se use una combinación tanto de metronidazol o clindamicina, ya sea una combinación oral y vaginal en conjunto. Y también se habla mucho hoy de la utilización de probióticos para el tratamiento de esta entidad. Para contarles un poquito sobre vaginitis aeróbica, suele confundirse mucho con vaginosis bacteriana, pero la principal característica que los diferencia es que en la vaginitis aeróbica vamos a ver una presencia de reacción inflamatoria abundante, tenemos niveles variables de inflamación, hay un déficit en la maduración epitelial y elevación de las interleucinas. Se calcula que entre un 5 y un 10% de las mujeres no embarazadas y hasta un 10% de las mujeres embarazadas pueden tener esta entidad. Y la principal diferencia también con respecto a la vaginosis bacteriana es los microorganismos que están implicados. En esta entidad están implicados Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus galactiae, Enterococo, entre otros. Y vamos a tener una vagina que va a estar muy edematizada, muy roja, y podemos hasta llegar a tener pacientes con dispareunia. Bueno, hay un criterio para el diagnóstico de esta entidad que es también se lo hace mediante puntuación, en donde se ve la cantidad de lactobacillus, la cantidad o número de leucocitos, la proporción de leucocitos tóxicos, que son leucocitos activos, que vamos a ver en el fresco, que son los cuales se ve la actividad lisosomal y movimiento browniano, y también se pide que se cuente la cantidad de células parabasales, porque está asociado a una disminución en la maduración de este epitelio vaginal. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a encontrar. Como ya les conté, estos son los microorganismos más frecuentemente aislados en esta entidad y está muy asociada a la vaginosis bacteriana, es decir, que no la vamos a encontrar aislada, generalmente vamos a tener acompañadas Gardnerella y otros anaerobios también presentes,
Y es importante que se busquen porque estos microorganismos también generan biofilm junto a Gardnerella y que estén presentes en el contenido vaginal y produzcan infección, vamos a tener que buscar otro tipo de tratamiento, dependiendo del microorganismo que está causando la vaginosis, la vaginitis. Entonces, una presencia de RIF con un valor de NUC entre 7 a 10, tenemos que pensar en esta entidad, buscarla y, bueno, digamos, entonces, bueno, y el tratamiento va a depender entonces de qué microorganismo se aísle. El más frecuente aislado es Escherichia coli, también Streptococcus galactiae, entre otros. Y con respecto a la estadística que le quería presentar, es un trabajito que hice acá con los exudados vaginales que se realizan en el laboratorio central, que se realizaron de enero a junio de este año. Y lo que yo más o menos evalué fue aquellos pacientes que tenían un valor de NUC mayor a 7, o sea, de 7 a 10. Entonces, en este periodo de tiempo, que fue de enero a junio del 2021, en el laboratorio central se realizaron 2.379 exudados, y hago esta aclaración porque no son las muestras remitidas, sino las muestras tomadas por los chicos acá, en mujeres que iban con una edad de 14 a 66 años. Acá les representé la cantidad de exudados que se hicieron por mes, y lo que hice fue comparar la cantidad de exudados que tenían valor de mayor a 7, y podemos ver que el 30% de los exudados tenían esta condición, digamos, y dentro de estas, el 23%, acá estamos, el 45% de acá correspondía a vaginosis bacteriana, el 23% correspondía a otro tipo de infecciones asociadas a este valor, que generalmente eran mujeres que tenían o tricomonas, o cándida, o gonococos, entre otras, y 24% de estas mujeres tenían una vaginitis inespecífica. En todas estas mujeres que tenían vaginitis inespecífica, yo evalué qué microorganismo se le dio en el GRAM, y en ninguna se llegó a aislar ningún microorganismo que asociados a vaginitis aeróbica, o por lo menos, no sé si o no se los vio o no los tenían, digamos. Las edades de estas mujeres en todas estas entidades, ya sea vaginosis bacteriana, la presencia de tricomonas, cándida, entre otras, y la vaginosis inespecífica, fíjense que no hay diferencia en rango etario, todos fueron de 14 a 66 años aproximadamente, y lo que quiero resaltar es que ninguna de estas mujeres que tuvieron valor de NUC mayor a 7 eran ninguna era virgen, digamos, todas ya tenían una actividad sexual previa. Sí, con respecto a la distribución de pacientes con un valor de NUC mayor a 7 y el embarazo, se vio que el 33% de estas eran embarazadas, por lo tanto casi un tercio de estas pacientes eran embarazadas, y esto también es algo a tener en cuenta porque, como se acordarán, estas mujeres que tienen vaginosis bacteriana pueden llevar a complicaciones tanto en el embarazo como post-embarazo. Entonces es importante que a estas mujeres se las trate y que el tratamiento sea efectivo. De este 33%, el 54% tenía vaginosis bacteriana, el 24% una vaginosis inespecífica, y el 22% restante estaba asociado a otras infecciones, como ya le dije, cándida, tricomona, gonococo u otras. Y también lo que yo me fijé es cuántas de estas mujeres que tenían un valor de NUC mayor a 7 usaban un método hormonal de anticoncepción, ya sea anticonceptivos orales,
anticonceptivos mediante inyecciones o tenían chip, y se vio que la mayoría de las mujeres no usaban anticonceptivos hormonales. ¿Y por qué me fijé esto? Porque se asocia mucho la vaginosis bacteriana a la disminución de estrógeno principalmente. Entonces se pensaría que en este grupo de mujeres que toman anticonceptivos, o sea, que usan anticonceptivos hormonales, esta entidad no se presentaría, pero en un 13% se vio la presencia de esto. Bueno, como conclusión, puse que existe una alta evidencia de que la vaginosis bacteriana sea la causante de actividad sexual. Falta dilucidar la causa de esta entidad en mujeres sin actividad sexual. Hay un trabajo que explica que se vio que hay microorganismos anaerobios que son productores de lactobacillus, que son productores de ácido láctico, al igual que los lactobacillus, y que van a dejar el entorno vaginal con un pH adecuado y que no son patógenos, y que al ser anaerobios se puede llegar a hacer un gram y confundir y poner un valor de nucleo alto, y en realidad no presentan vaginosis bacteriana, sino que están colonizados con estos microorganismos anaerobios que no son patógenos, digamos. Entonces, por eso es importante, y ellos resaltaban la necesidad de hacer biología molecular o tener cassettes para identificar si es Gardnerella precisamente lo que nosotros aislamos, porque muchas veces con un gram no se puede decir es o no Gardnerella, y capaz muchas veces estas mujeres sin actividad sexual tienen colonizada la vagina por estos microorganismos anaerobios que no son patógenos, y se hace un sobrediagnóstico. También puse que sería fundamental arribar a un diagnóstico correcto de vaginosis bacteriana en mujeres embarazadas para evitar estas complicaciones, y se debería incluir, para mí en el servicio, la determinación ya sea de pH y aminas en el contenido vaginal para aumentar la especificidad diagnóstica y no realizar sobrediagnósticos de vaginosis bacteriana. Bueno, esto es todo, muchas gracias por darme, como dice la instructora. Son nuestras redes sociales. Para cualquier consulta o duda que tengan, se pueden comunicar con nosotros.